Buenas tardes en Ciudad de México y en toda la República Mexicana. Buenas noches en Buenos Aires y en Argentina. Les saluda Adriana Casas, codirectora de la muestra de cine Indimex. En esta ocasión tenemos la oportunidad de entrevistar y charlar con Adrián Macías, director del documental Mujeres de Manos Cálidas, que nos acompaña esta noche para contarnos más de cómo fue el proceso de este documental, cómo fue la recepción y en definitiva siempre cuando hablamos con los realizadores, cuál es la idea primordial que los motivó a hacer estas películas y qué es lo que resulta después de tanto trabajo, ¿no? Y los invitamos a todos y a todas a mandar sus preguntas por vía chat. Si quieren hacer una pregunta de viva voz y con la cámara, va a haber al final una sección para preguntas y respuestas, y si no, con todo gusto iremos leyendo lo que vaya llegando tanto en redes sociales como en el chat de Zoom. Adrián, muchísimas gracias por aceptar primero que tu película esté en esta gira, en esta gira que se dio de forma especial, ya que en definitiva lo que ha sucedido en estos tiempos nos hace pensar otras formas para ver cine y para convivir y para seguir en comunicación. Y estamos muy contentos, la verdad, desde Cine Indimex que te haya sumado y que hoy estés también en esta charla remota. Así que bienvenido, por favor. Lo primero que nos gustaría saber es cómo surgió en particular la idea de hacer esta película de partos, ¿no? También entendiendo un poco que eres un director y que a lo mejor podría haber sido de forma más natural que una mujer en un proceso de embarazo le hubieran surgido estas preguntas. Cuéntanos de esa parte más personal, ¿no? De cómo surgió esa semilla para hacer Mujeres de Manos Cálidas. Bueno, primero pues me da mucho gusto pues ser parte de esta dinámica que se está presentando. Un saludo desde el norte de México, pues a mexicanos o mexicanas y las personas de Argentina, ¿no? Que puedan estar escuchando esto primordialmente. Pues bueno, sí, lo primero que yo pues me gusta también comentar es de que, bueno, yo hago una película que habla sobre, que se llama Mujeres de Manos Cálidas y que pues partiendo de que es una película que habla de mujeres realizada o dirigida por un hombre, ¿no? Entonces, un poco la perspectiva desde la cual yo parto es que la forma en como yo me enteré o yo abordé el tema fue desde el desconocimiento de saber que había parteras, ¿no? Una amiga, Maribel Campos, estaba haciendo una tesis de maestría y me empezó a platicar sobre las personas con las que estaba trabajando en campo, ¿no? En la parte esta de lo empírico. Y me empieza a platicar que estaba trabajando con parteras de una zona agrícola del sur, bueno, que está como a mediados, en la zona media de Baja California, ¿no? Se llama San Quintín, que es un lugar que se caracteriza por tener una gran migración de personas del sur de México, ¿no? Muchas de estas personas son de origen indígena, y bueno, traen algunas de sus tradiciones a esta zona del norte de México, que primordialmente es zona de migrantes, ¿no? Entonces, cuando ella me platica que está trabajando con parteras, yo estaba viviendo en otra ciudad del norte de México, en Monterrey, y a mí me llamó mucho la atención que me decía, o sea, en Baja California hay parteras, ¿no? Entonces, a mí me da mucha curiosidad saber más, o sea, quiénes son las parteras. Eh, pues no sé, como nunca yo me había cuestionado pues cómo nacemos o qué opciones hay para nacer, ¿no? Entonces, pues o sea, lo primero que se me venía a la mente, pues vas a un hospital y naces, ¿no? O sea, nuestras madres van a un hospital, las atienden y nacemos, ¿no? Pero entonces parte de ahí, ¿no? Y bueno, me empiezo a interesar, trato de abordar o buscar personajes, sobre todo las parteras de San Quintín, ¿no? Sin embargo, como yo estaba viviendo en Monterrey, se me fueron abriendo otros caminos, por ejemplo, para conocer parteras en Chiapas, lo cual es pues, medio, bueno, la inercia a partir de hacer la investigación, la inercia me fue llevando a otros lugares, pues, ¿no? Y me alejaban un poco de San Quintín, Baja California,
Entonces yo fui viendo la oportunidad de ir a grabar, ¿no? Fui a grabar al sur de Nuevo León, donde me encuentro un escenario en el que las parteras que prácticamente están destinadas a desaparecer porque están en lugares muy alejados, porque en los 90 se aplicó una, pues digamos, medidas de política pública destinadas a, de alguna forma, erradicar la práctica de la partería, pero en el sur de México, digamos que las parteras están bien unidas, tienen asociaciones, están muy vinculadas con ONGs internacionales, se han profesionalizado un poco más, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se me abre un escenario bien amplio sobre parteras, ¿no? Pero bueno, entonces, como ya comenté anteriormente, yo estaba viviendo en la ciudad de Monterrey y el productor de Mujeres de Manos Cálidas, Alberto Marcos, eh, él me contó sobre, o estábamos platicando sobre la experiencia por la cual nació su hijo, su primer hijo, ¿no? En el cual su esposa fue con una dula, eh, y bueno, que fue una persona que acompañó a su esposa para de alguna forma mejorar la experiencia del parto, ¿no? Entonces, un poco, como había comentado al principio, ¿no? Un poco el proyecto nace de la curiosidad, de querer saber más. A mí me llamaba mucho la atención que, o sea, las parteras, cómo era que operaban, siendo que no tienen una figura, digamos, legal que les garantice así como a los médicos de un hospital, que si, o sea, que las respalde, ¿no? Entonces, también nos dimos cuenta que en Monterrey, por ejemplo, eh, pues había una estandarización de la cesárea, ¿no? Y empezamos a revisar varios datos, ¿no? Que estaban ahí en el contexto y un poco mezclamos una serie de temas que no son del todo, eh, no son el mismo tema, ¿no? El documental no trata sobre parteras ni trata tampoco sobre dulas, sino habla sobre mujeres de manos cálidas, que es una especie de concepto alrededor de mujeres que buscan mejorar la experiencia del parto de otras mujeres, ¿no? Entonces, un poco fue tratar de abordarlo desde ahí, y el hecho de ser hombre, pues también, de alguna forma yo creo que lo que le aporta al proyecto es que hay muchas personas que no tienen la menor idea de lo que pasa eh, con este tema, ¿no? Entonces, algo que nos ha permitido eso, o que le ha permitido al proyecto abrirse muchas puertas, es eh, que las personas de alguna forma se ven más interesadas por un tema que de otra forma tal vez no hubieran podido conocer. Eso es lo que yo creo que más o menos podría decir, ¿no? Y en cuanto a la selección ya de esas historias que, como dices, me parece muy interesante que dices, no es solo sobre parteras, sino que fue el punto de partida desde esta cuestión de curiosidad. Eh, ¿Cómo fue ya la selección de esas historias que vas contando en paralelo, ¿no? De esas mujeres de manos cálidas, ¿qué fue primero? Primero pensaste este concepto, ¿no? Y después encontraste a las protagonistas, o como pasa en el documental, que suele ser al revés, ¿no? Encontraste a dichas protagonistas y cada una te fue aportando características para llegar a este término que me parece además muy, muy bello. Eso es un comentario personal, ¿no? Una mujer de manos cálidas implica amor, implica cercanía, ¿no? Implica esto que hablas, ¿no? La vida misma. Así que nos cuentes un poco cómo llegaste a tus personajes y cómo elegiste también contar en ese montaje paralelo, por qué te funcionó para la historia. Ok. Pues, bueno, Mujer de Manos Cálidas es el nombre de la tesis de maestría de Maribel Campos, ¿no? Entonces, un poco, siempre partimos como de ese concepto, ¿no? Cuando yo platiqué con Maribel desde el principio, que ella fue la que me sugirió que hiciéramos un documental, ¿no? Que era una cosa, era a lo mejor un cortometraje, ¿no? Pero un poco la inercia de ir construyendo, o más bien interpretando este concepto de mujeres de manos cálidas, nos fue llevando a tratar de ampliar un poco más la visión, la que podíamos dar, ¿no? Entonces, en el camino, hablo mucho de las circunstancias que se fueron dando, ¿no? Por ejemplo,
En algún punto, la razón por la que fuimos a Chiapas, por ejemplo, fue porque queríamos hacer vinculación con una investigadora del Ecosur, ¿no? Que es un centro de investigación básicamente de salud y antropología, mezcla un poco de esas dos áreas. Y la investigadora nos hizo una agenda en la cual podíamos visitar a 5 parteras con una antropóloga que nos iba a acompañar. Eh, y bueno, nos dio una serie de facilidades, ¿no? O sea, eh, entonces, pues la verdad no nos podíamos negar a visitar estas parteras. La verdad no las conocía. Sabíamos algo de sus historias de vida por textos académicos, pero al momento de irlas visitando, fuimos la intención era hacer una lectura coral, ¿no? O sea, como una narrativa coral donde la suma de varios testimonios nos dieran pauta de cómo entre todas tenían algo en común. Sin embargo, sí había una separación entre las parteras, por ejemplo, del norte y de las del sur. Entonces, empezamos a armar una serie de categorías, ¿no? Sobre todo en la parte de que hablamos sobre partería tradicional, ¿no? Y luego, por otro lado, que la verdad en un momento del proyecto pensábamos que podían ser dos proyectos distintos. Está la historia de Susana, que es una mujer que quiere dar a luz de forma natural, pero el sistema de salud de alguna forma eh, le sugiere que la mejor opción es hacer una cesárea, ¿no? Y luego aparece la dula Elizabeth Cholum, ¿no? Entonces, pues nos damos cuenta que, y bueno, yo también tiene que ver con un proceso en el que yo estaba viviendo en la ciudad de Monterrey, ¿no? Que a mí, yo soy de la ciudad de Ensenada, una ciudad muy distinta, no tan urbanizada. Llego a Monterrey, que es una ciudad industrial, y un poco la perspectiva que se da en Monterrey es industrializar muchos procesos, incluso relacionados con la vida, ¿no? Con el uso del tiempo libre, con, pues sí, ¿no? La forma de los hábitos de consumo, y no queda fuera tampoco, pues, parir, ¿no? Y entre otros, ¿no? Y por ejemplo, del lado de Susana, a ella no la conocíamos, más bien hicimos una especie de mapeo de con quién podríamos trabajar, o sea, a partir de la Dula, ¿no? A quien sí ya conocíamos era a Elizabeth Cholu, que es una de las protagonistas, ¿no? La Dula de Monterrey. Y bueno, yo cuando la conocí me pareció una persona muy interesante, ¿no? Como igual las parteras que fui conociendo en el camino me parecían personas muy, muy interesantes. Y ahí sí fue como yo encontré una similitud entre la visión de la vida que tiene una y otra, ¿no? La verdad es de que profesionalmente no se parece una labor a la otra, la de una dula, a la de una partera, pero quisimos poner todo eso para que funcionara en la película. Era la forma en la que podíamos anclar, digamos, las dos historias paralelas, ¿no? Que pues en los hechos no existe, pues, ¿no? Pero tratamos de hilvanar esas dos ideas, ¿no? Pues más bien como de buscar, pues sí, ¿no? De esa búsqueda de mejorar la experiencia del parto, ¿no? O sea, como que esa frase sí la teníamos súper clara, ¿no? Todo lo que queríamos mostrar iba relacionado a esa premisa, ¿no? De alguna forma. Y ya que hablaste un poco también del proceso de cómo llegar a las protagonistas y cómo y cuál fue el hilo conductor, ¿no? Que siempre estuvo ahí. Sería también interesante que nos hables del proceso de producción, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó a hacerla? Porque muchas veces en el documental hay una parte muy grande de investigación o de un primer rodaje o un segundo rodaje, de ganarse la confianza también para que las protagonistas te cuenten las historias, sobre todo en un momento tan íntimo, ¿no? O sea, cómo fue que ganaste esa confianza, cuánto tiempo llevó ya el proceso de producción y un poco también lo que nos gusta para aquellos que ven la entrevista y que están pensando en hacer un documental o no, de, bueno, a ver, me aviento, lo hago con mis recursos, después veo cómo es este proceso de hacer un documental que no está dentro del mainstream. Bueno, lo primero es bien difícil, ¿no? Porque yo creo que algo bien importante es tener clara una estrategia, ¿no? Así como de alguna forma hay una estrategia que tiene que ver con la parte, entre comillas, creativa, ¿no? De cómo se va a contar la historia. También tiene que haber una estrategia
de que nos permita, por ejemplo, hacer un viaje, que nos permita poder trabajar en escritorio sin tener que estar abandonando ese trabajo por tener que atender otras cosas. Y un poco lo que pasó con Mujeres de Manos Cálidas, yo tenía un acuerdo con una casa productora de Monterrey eh, que se llama Esqua, que bueno, es pues sí, no es la productora del documental. Y nos comprometimos y nos propusimos en el 2015 levantar un proyecto o varios proyectos de documental, ¿no? Entonces yo propuse una serie de proyectos, entre ellos Mujeres de Manos Cálidas y otros, ¿no? Y un poco fue aventurarnos, ¿no? Y pues, a mí me ayudó, por ejemplo, mucho a escribir, ¿no? Yo más o menos comencé como a finales del 2014 a plantear como varias ideas de lo que podía hacer, ¿no? Y entre ellas entraba Mujeres de Manos Cálidas. A partir de la tesis de maestría, empecé a leer otras tesis de doctorados, muchos textos académicos, tuve acceso a varios libros y empecé a hacer entrevistas y ese fue un proceso que me llevó aproximadamente unos 6 meses, como la investigación. O sea, yo tenía que entender qué era una partera, quién era una partera, qué labores tiene que hacer una partera. Y luego cuando descubro que existían las dulas, bueno, qué diferencia hay entre una dula, una partera, etcétera, ¿no? Entonces, ese fue un proceso que me llevó como desde enero del 2015, bueno, a finales del 2014, aunque no era oficial que ya estaba trabajando en eso, pero más o menos, y digamos que el primer rodaje que tuve fue en julio del 2015, que también fue una cuestión medio azarosa, ¿no? Pero bueno, ahorita podría contar, ¿no? Muchas de estas dinámicas que se fueron dando con las parteras, ahorita conté una, ¿no? En Chiapas, por ejemplo, una académica de alguna forma nos puso ciertos recursos para que pudiéramos, por ejemplo, viajar, ¿no? Nos consiguió de parte del Ecosur una persona que manejara un carro, nos consiguió un carro, nos puso gasolina y nos dio ciertos contactos de algunas personas, ¿no? Y había a disposición una antropóloga, Verónica López, que trabajaba en una asociación civil. Ahorita no me acuerdo exactamente el nombre, no quisiera errar, pero ella había trabajado durante muchos años con las parteras que podíamos visitar en Chiapas, ¿no? Entonces prácticamente el hecho de nosotros llegar con Verónica, a nosotros nos abría las puertas, ¿no? Entonces Verónica ya nos daba un antecedente de cuál era la historia de cada una de las parteras. Y, por ejemplo, en el sur de Nuevo León, la primera escena es con la señora María Sabina, que prácticamente ella está, que esa fue la primera grabación que hice. Prácticamente yo tomé un camión de Monterrey tuve que pasar por San Luis Potosí, luego casi llegando por Tamaulipas, en un rancho así súper alejado, agarrar hasta un raite por ahí porque una amiga que estaba haciendo una estancia en un pueblito que se llama Mier y Noriega, ella me dijo que a lo mejor había parteras tradicionales en una parte muy al sur de Nuevo León, ¿no? Entonces, como es un lugar donde no hay ni teléfono ni nada, fue un proceso de, pues, casi tocar puertas, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la casa de la señora María Sabina, pues ella estaba encantada pues de poder platicar con alguien y que quisiera escuchar también su historia, ¿no? Y pues nosotros también estábamos fascinados, ¿no? Por lo que nos estaba contando. Entonces, fue una entrevista, la verdad, muy breve, ni siquiera pude, o sea, yo solamente grabé el sonido y lo demás fue, pues ahí hacer una dinámica con ella, ¿no? Para poder levantar algo de material. Finalmente el material así quedó, ¿no? Y en San Quintín, ahí sí ya teníamos, o sea, con la partera que aparece, hay una partera que aparece en San Quintín. Ella ya era un contacto que tenía Maribel Campos, o sea, de su trabajo de maestría, ¿no? Entonces, queríamos abarcar también como San Quintín. En parte era también como algo que yo quería, ¿no? Para, pues, pues no sé, también como una cuestión ahí de pues, sentimental o de arraigo con esta región, ¿no? Que es como 3 horas al sur de la ciudad en la que nací, que fue como un lugar que, que ocurren una serie de cosas muy particulares, ¿no? Que bueno, eso ya sería otro tema, ¿no? Pero sobre cuestiones laborales, pues, ¿no?
Y digamos que el acercamiento con Susana, Susana era una conocida de la esposa del productor, ¿no? Entonces, de cierta forma, pues ya se conocían ellos y pues de cierta, o sea, nosotros hablamos con ella, con Susana, y le dijimos desde el principio cuáles eran nuestras intenciones, que queríamos darle seguimiento a todo su proceso de embarazo y que queríamos grabar el parto. También le pusimos muy en claro que grabar el parto para nosotros también significaba estar cerca de un momento muy íntimo, y también le dijimos claramente cómo lo queríamos registrar, ¿no? Bueno, yo nunca había estado en un parto, pero medio me imaginaba, la primera vez que visité a Eli, que es la dula de Susana, Eli me puso una tablet y me dijo, ¿quieres hablar de partos? Pues toma, ahí está este video. Y me puso en la tablet una serie de videos como de 20 minutos de partos, y pues bueno, esa fue como ok, ¿quieres hablar de partos? Así es un parto, ¿no? Entonces, bueno, de cierta forma yo ya me imaginaba como algo de lo que podía pasar en el parto, pero no por ejemplo, a mí no me interesaba mostrar desnudez o sea, yo quería estar lejos, pero mostrar más bien el rostro, ¿no? Y no tener que acercarme más de lo que no debía, ¿no? En eso respecto un poco al tema de la confianza. La producción fue un poco aleatoria, ¿no? Por ejemplo, en el 2015, un fin de semana, hice la primera grabación que fue con la señora María Sabina, que se parece en la primera escena. Básicamente fue como estar una tarde con ella, ¿no? A Chiapas fuimos 7 días y visitamos a 5 parteras. Eh, o sea, estuvimos casi un día con cada una de las parteras, y en San Quintín como 2 días, más o menos. Y con quienes sí trabajamos más fue con Susana y con Elizabeth Cholu, su dula, ¿no? Con ella sí fue como un proceso más largo. Y, por ejemplo, la última vez que grabamos fue en diciembre del 2016. Entonces, pues sí pasó como mucho tiempo, pero si juntamos las grabaciones entre una y otra, más o menos grabamos como un mes, ¿no? O sea, si fuera como días seguidos, ¿no? Y el proceso de postproducción, pues ya fue otra cosa, ¿no? Me tardé exactamente un año. Y ya fue otro proceso en el que, pues muy complicado, sobre todo por tratar de hilvanar estas dos ideas de las que hablé al principio de la charla, y un proceso también muy personal y solitario hasta cierto punto, pero gracias a que se fueron juntando varias personas, como en la música, en el diseño gráfico, en la traducción, subtitulaje y transcripción de entrevistas, etcétera, pues fue que se pudo ir avanzando en el proyecto. Pues creo que ha sido muy valiosa como toda esta explicación del proceso, porque no es sencillo contar una historia así y obviamente la parte de que ya había una cercanía, ¿no? Que nos revelaste ahí que ya había una cercanía con los productores y que también puede ser cuando una persona decide participar en un documental, ¿no? Tener ese registro de ese momento y creo que me parece muy valioso cuando cuentas, ¿no? Que justamente el parto se grabó alejado, ¿no? Pero a la vez tenía esa intimidad que creo que se da durante todo el documental. Y también una cuestión que está presente es toda la parte de cómo te acercas de una forma muy natural, muy orgánica. Entonces, si ahora pasamos a que nos hables un poco más de esta cuestión, ¿no? Del registro, de la parte de la fotografía, cómo logras este naturalismo, también en la cuestión de la selección musical, es una música muy tranquila, cómo fue esa selección, cómo trabajaste con el músico y si quieres sumar alguna otra cuestión de los aspectos ya más formales específicos que nos quieras contar. Sí, como conté anteriormente, pues la verdad es de que tenía muy poco tiempo para resolver o no, pues como que no podía equivocarme, ¿no? Entonces yo soy medio pragmático en algunas cosas. Bueno, yo también fotografío el documental, entonces yo hago un shotlist, ¿no? Es decir, como que respondiendo a la pregunta, ¿con qué no me puedo ir sin grabar, ¿no? O sea,
qué no puedo dejar de grabar. Entonces, trato de ser como muy obediente a esto que yo me planteo. Obviamente, se da mucho lugar a la improvisación, pero a mí eso me permite hablar, aunque los momentos con los que trato con las personas son muy breves, o sea, por ejemplo, en esta experiencia, yo sí les dejo muy en claro cuál es mi intención, o sea, tampoco es como tiene que hacer esto, no, o sea, trato de no montar tanto, pero sí dejo muy en claro en este caso, como a mí me gustaría que, por ejemplo, había unas cosas como que me muestre sus manos, ¿no? Quiero que me, o sea, la forma en como trato de comunicarme con ellas, pues básicamente diciéndoles qué es lo que me gustaría que le mostrara a la cámara, ¿no? Que de cierta forma eso se traduce a lo que la gente que vea el documental, pues, se va a exponer, ¿no? O sea, que va a ver, ¿no? Entonces, pues no sé, como yo creo que me funciona bastante como ser bien claro, ¿no? Y no ocultar como las intenciones. Entonces, más bien adelantar muy bien qué tipo de dinámica vamos a tener, ¿no? Entonces, es como, bueno, vamos a caminar un poco, qué lugares le gusta caminar, o visitar, o qué le gusta hacer aquí en su casa, cuál es como su lugar favorito, me podría, pero más le pido que me lo muestre a mí, ¿no? Entonces, como si, que obviamente pues tampoco se da esta dinámica de amistad, porque pues, o sea, son personas que a lo mejor acabas de conocer, pero tratar de provocar que comparta eso, ¿no? A sabiendas de que se lo está mostrando a la cámara, ¿no? Y bueno, a mí, pues, ¿no? Pero que la cámara es como lo que va a registrar la esencia de todo esto, ¿no? Y yo creo que un poco va por ahí, ¿no? Entre planear y a mí mientras más planeo, más me permite improvisar. Eh, y bueno, también la experiencia que de otros proyectos que he continuado, como que he tratado de ya no ser tan pragmático, pero bueno, no sé, ahí es un poco de intuición. Eh, pero sí, yo creo que más o menos por ahí va, ¿no? También digo, otra cosa que se da mucho es porque hace días me comentaban en la página del documental, o bueno, comentaban en la página del documental que si esta cuestión de acariciar a los perritos significaba algo, si lo había yo provocado, pero no, digo, también la forma en que ellas se proyectan en su entorno, las parteras, o también Eli, ¿no? Las personas que aparecen en el documental de cierta forma tienen este grado de calidez son como personas que con un corazón bien grande, ¿no? Entonces lo demuestran y de alguna forma, o sea, aparecen acariciando perritos, pues se ven los perritos así bien a gusto, ¿no? Entonces, también cuando, digamos, soban, hacen los masajes en el vientre, pues también hay una forma en que lo hacen y lo explican de una forma natural. Pues yo quería proyectar eso, ¿no? Básicamente, ¿no? Y bueno, lo de la música era como un aspecto bien importante y tuvimos la fortuna de contar con la colaboración de Chuy Núñez, que es un músico regiomontano súper talentoso, que principalmente su trabajo tiene que ver con, musicaliza muchos videomappings, comerciales, programas de televisión en Monterrey. Y creo que esta fue su primera experiencia haciendo cine. Sí, y habíamos tenido alguna experiencia trabajando antes, con la casa productora haciendo algún videomapping, creo. Pero cuando nos sentamos a platicar sobre las ideas para el documental, yo sí tenía algunas ideas que eran claras, ¿no? No quería que la música, o sea, que la gente sintiera cosas por la música, ¿no? Sino que sintiera cosas por la causa y consecuencia de lo que el documental estaba argumentando, ¿no? Entonces la música se convierte en una especie de apoyo emocional y se vuelve una especie de pretexto para hacer transiciones de un espacio a otro y hacer como contrapunto, ¿no? De hacernos sentir tranquilidad, tal vez, naturalidad, una serie de cosas, ¿no? Entonces ahí lo que hicimos fue, o bueno, más lo que me tocó hacer a mí fue como una especie de guión musical, ¿no? Entonces yo le sugería a Chuy más o menos a partir de las escenas
como cuál era el objetivo musical de cada una de las partes donde yo proponía debería haber música, ¿no? Y luego él me proponía, ¿sabes qué? Esta parte tiene que tener música. Y va, ¿no? O sea, era como, trabajamos a distancia, eh, incluso estando en la misma ciudad, ¿no? Pero era como, yo te mando, tú me mandas. Yo le mandaba textos, él me mandaba piezas. Y yo le mandaba textos y él me mandaba piezas, ¿no? Y pues yo no puedo decir que soy músico, pero pues me gusta mucho la música, ¿no? Entonces yo también le mandaba ciertas referencias como de texturas y de sonidos, de cosas que a mí me interesaba o instrumentación que a mí me gustaría que estuviera, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que el último corte de música, cuando ya vi el documental con música, pues yo ya estaba así llorando, ¿no? Porque era como, pues, o sea, sí me sorprendió mucho, ¿no? O sea, él me sugirió, me mandó un correo y me dijo, oye, ponte los audífonos y, o sea, sincroniza la música, porque bueno, él también hace el diseño sonoro, ¿no? Entonces, sincroniza la pista de audio y ponte los audífonos y háblame en unas 2 horas, ¿no? Y, o sea, piensa, ¿no? Tómate un tiempo para pensar y todo y me dices qué onda. Entonces, no, pues yo ya estaba pues bien feliz, ¿no? Y el productor pues también, ¿no? Entonces, cuando ya lo vimos con la música, pues sí, ya fue como, pues no sé, la música siempre también nos emociona por sí sola, ¿no? Y ya pues cuando ves el corte terminado y ya con música, pues es maravilloso, ¿no? Sí, claro, y eso, por eso también te queríamos preguntar eso, porque se nota el trabajo musical y no es menor, como dices, y más en este tipo de historias, ¿no? Que llegan a esos grados tan altos de intimidad. Y nos gustaría preguntarte también sobre la recepción, por un lado, de las protagonistas, si la vieron, qué les pareció, qué te comentaron, y después del público, ¿no? En las funciones que ha tenido en festivales o en salas, ¿cuál ha sido la recepción del público? Si a lo mejor a veces estas películas llegan a ciertas asociaciones civiles y a ellas también les funciona como una manera de difundir su trabajo, si eso te pasó, que nos cuentes un poco más ya de la parte de exhibición y la recepción del público y de las protagonistas. Ok, bueno, la parte de la exhibición, pues siempre es como la parte más complicada, sobre todo una vez que uno vence como esta parte de, bueno, ya terminamos el proyecto, ¿no? Ahora pues cómo lo vamos a mostrar. Un poco la estrategia que teníamos era mandarlo a festivales, para que de alguna forma cobrara cierto valor y luego en cascada pues se fuera como a otros foros. Lo cierto es de que estuvo en algunos festivales, ganamos algún premio por ahí, pero básicamente el público que ha visto la película pues han sido asociaciones civiles, ONGs, colectivos o colectivas, grupos académicos, universidades, bueno, ahora en línea, ¿no? Y afortunadamente las parteras, o la mayoría de las parteras, la verdad es que no todas, sí han podido ver el documental, ¿no? Por ejemplo, la señora María Sabina, que vive en un rancho súper alejado, yo ya no tuve la oportunidad de regresar por cuestiones personales. Pero bueno, en una ocasión nos invitaron a presentar la película en la Ciudad de México y que era un encuentro de parteras, ¿no? Entonces, pues lo vieron alrededor de 500 parteras. Entonces, ahí dentro de ese grupo estaban 2 de las parteras protagonistas, ¿no? También hicimos una gira por San Cristóbal de las Casas, y lo estuvimos presentando en varias partes, ¿no? Acá en San Quintín también ya lo vio la partera que aparece con su familia y todo. Y bueno, en Monterrey lo pudieron ver en el Festival de Cine, ¿no? Que estuvimos en competencia, el Festival de Cine de Monterrey. Y un poco la respuesta, pues yo creo que fue buena. Sí varía un poco de acuerdo a los públicos, ¿no? También entendemos que hay un público que no conoce nada a lo mejor del tema y que de alguna forma su lectura va más ligada a la emocionalidad del proyecto, ¿no? Que un poco ese es el objetivo que nosotros tenemos. Y luego hay otro público, por ejemplo, lo han visto médicos y en,
y a veces en las conversaciones se da algún debate sobre algunas precisiones de lo que pues sí, de las cosas que se presentan, ¿no? Lo mismo me pasó y la verdad me gusta también platicar esto en el foro donde se presentó con muchas parteras, ¿no? Algunas no se sentían representadas, otras, otras sí, ¿no? Entonces, y un poco, a mí me parece interesante porque también este documental, como otros documentales, tampoco, que eso es algo que yo sí tengo bien claro, ¿no? Lo que hacemos es una especie de tratamiento creativo de la realidad, es decir, no estamos mostrando toda la realidad ni los hechos tal cual como son. A final de cuentas, pues es una película que sí parte de las cuestiones de la lógica de la realidad, pero tiene algunas cuestiones dramáticas en cuanto a estructura, ¿no? Sobre todo. Y no es un documental que trate de parteras nomás. Entonces tampoco es un documental que busque crear una tipología de quiénes son las parteras y qué tipo de partera es cada quien. Más bien lo que busca es atender a construir este concepto que dije al principio, ¿no? De las mujeres de manos cálidas, ¿no? De la empatía, de la emoción por tener un bebé, etcétera, ¿no? Como esta cuestión más humana, ¿no? Entonces, afortunadamente la gente que lo ha visto, pues ha reaccionado, ¿no? Lo cual a mí me parece fantástico, ¿no? Ahora, hace como 2 semanas, también estuvo desde nuestra página, Mujeres de Manos Cálidas en Facebook, la gente nos mandaba mensajes y nosotros le compartíamos el link del documental. El único requisito que les hacemos es que nos manden un poco de feedback o retroalimentación, respondiendo a un par de preguntas, ¿no? Básicamente es como, ¿qué te pareció el documental? ¿Qué te hizo pensar? ¿Qué te hizo sentir? Y compártenos algo que quieras, ¿no? Entonces se da una dinámica muy interesante, y a mí, en lo personal, también como director, me gusta que la gente le guste, obviamente, pero también que la gente diga, oye, me gusta esta parte, pero aquí no me quedó tan claro, o tal vez hubiera podido ser así, o podría haber sido de otra forma. Pero a final de cuentas, bueno, ese fue el proyecto que yo decidí hacer, ¿no? Y pues el proyecto que yo estaba encabezando, ¿no? Entonces, afortunadamente, por eso decía que el documental atiende a una necesidad, ¿no? Pero no a todas las necesidades, pues, ¿no? O sea, para eso hay más material, hay libros, hay otras películas o videos incluso más que tienen función de informar más que de buscar una experiencia, ¿no? Entonces, lo que yo sí buscaba era la experiencia, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho en el foro de parteras en la Ciudad de México, después de un debate que sí fue un tanto largo, eh, había unas parteras de Canadá que se me acercaron y me dijeron, oye, porque sí, así como que cuestionaban mucho la forma en que yo representaba a las dulas, ¿no? Y pues yo básicamente nomás estaba escuchando lo que decía el público, ¿no? Y la verdad, obviamente como realizador sí me saqué de onda, ¿no? Pero fue como después que lo medité y lo pensé, sí fue un poco como de, oye, pero qué bueno que se está hablando de esto, ¿no? Porque a lo mejor mucha gente da cosas por hecho, ¿no? O mucha gente puede pensar que el hecho de tener un parto con una dula es una cuestión de privilegio, que sí lo es, pero pues no debería ser así, ¿no? Entonces, yo muestro un personaje que a lo mejor tiene privilegio porque a lo mejor más bien es el personaje que sí puede acceder a ese tipo de servicio, ¿no? Entonces, si eso genera ciertas preguntas o comentarios, pues de eso se trata también el cine, ¿no? Que nos haga pensar algo a priori, ¿no? No que nos resuelva todas las dudas, pues, ¿no? Yo por eso decía que para eso también están los libros. Si a alguien le interesa el tema, también puede indagar un poco más, ¿no? Pues no sé, más o menos lo que podría decir. No sé si No, me y perdí. como dices, es muy interesante que se genere ese debate y creo que eso es lo que como realizador buscas y tu mirada está ahí y es la que prevalece y decides tú contar esa historia, pero claramente cada quien, cada espectador desde su lugar va a percibir cosas
distintas. Igualmente también lo que me parece muy valioso de la película es que también muestra sobre todo una parte del conocimiento ancestral de la mujer, ¿no? Y cómo ese conocimiento ancestral se transmite y de diferentes maneras, ¿no? Como dices, de tanto la parte rural como en la parte de quien puede tener una dula para el seguimiento del parto, y ese contraste también es importante. Si quieres ya pasamos a las preguntas del público. Por aquí nos pregunta Sergio Paz, la situación actual de la cuarentena ha ocasionado que muchas mujeres deseen partos en casa para no acudir a los hospitales. Bajo la experiencia adquirida, ¿qué consejos le darías a quienes decidieran por esta opción? Eh, bueno, creo que debo admitir que no soy la persona indicada para sugerir. Lo que sí sé es de que hay parteras que están muy bien capacitadas para atender este tipo de partos. La verdad es de que no, bueno, hay como distintas perspectivas, ¿no? Bueno, de antemano sí tengo que aclarar que no soy como la persona indicada para hablar de esto, pero pues sí, ¿no? Básicamente, yo creo que informarse muy bien de la experiencia que tengan las parteras, ¿no? Además, como decía, hay muchos tipos de parteras, ¿no? Hay parteras que tienen como esta tradición de sus comunidades de origen indígena. Hay otras parteras que son tradicionales, pero que no tienen tanto la tradición indígena. Hay parteras que son profesionales y que se formaron en escuelas profesionales de parto. Hay otras, hay enfermeras que tienen especialidad en partería o médicos que tienen especialidad en partería, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que habría que ver como toda esa amplia gama de opciones, y creo que lo que funciona tal vez es pues investigar muy bien o preguntar con otras personas que hayan tenido más bien esa experiencia, ¿no? Digo, creo que sí tengo que ser muy sensato con esto, ¿no? Porque a partir de otras experiencias a lo mejor se podría nutrir, ¿no? Claro, igual me parece que das un buen punto de partida, ¿no? Desde tu cercanía en el tema y siempre preguntar con la experiencia ayuda más. Pregunta aquí Mandy, ¿cuáles son tus proyectos futuros? Ahorita estoy ahorita ya estoy haciendo un poco de ficción, estoy produciendo y dirigiendo foto en ficción, estoy haciendo un corto de terror, nunca pensé que fuera a ser un corto de terror. Pero bueno, la directora y yo hemos hecho una muy buena mancuerna. Lo estamos haciendo acá desde Ensenada, Baja California, ¿no? Y también ahorita estoy haciendo una serie documental sobre cocineras tradicionales yumanas. Las mujeres yumanas son mujeres nativas de Baja California, ¿no? O sea, las primeras etnias que se establecieron en esta zona de Baja California, el norte de México, que tienen una familia ligada al sur de California, Estados Unidos y de Arizona, ¿no? Entonces, estamos abordando, digamos que la parte de cómo estas mujeres traen una tradición culinaria muy relacionada al paisaje en el que crecieron, ¿no? Que básicamente es un paisaje mediterráneo. Entonces, donde básicamente pues comen semillas, ¿no? O sea, su dieta básica tiene que ver con semillas. Entonces, estamos haciendo ahí una serie que la semana pasada fue el primer día de rodaje. Y estoy haciendo también un proyecto donde estamos abordando la historia de unos pescadores, también acá en Ensenada, Baja California. Ensenada es una ciudad bueno, que comenzó con tradición pesquera y que, bueno, ha ido cambiando su vocación, muy conocida por su gastronomía, por su vino y por su cerveza, ¿no? Pero empezó como una tradición pesquera y hay una historia de unos pescadores que, bueno, heredaron la tradición japonesa de la pesca y están buscando mejorar sus derechos laborales, básicamente. Todavía ese proyecto sí está en construcción. Y bueno, ahorita son como los proyectos que están ocupando mi mente así, en términos de cine, ¿no? Pues estaremos atentos y atentas para cuando estén terminados para verlos. Y tenemos otra pregunta más del público, dice Santiago.
entendiendo, ¿no? A partir de tu experiencia haciendo este documental, ¿dejarías el parto de tu hijo en manos de una partera sabiendo que puedes acceder a un servicio médico tradicional? ¿Eso qué te hizo pensar? No sé si tienes hijos o si piensas tener hijos. ¿Qué te hizo pensar ya de manera personal? Pues bueno, no tengo hijos y la verdad es de que yo, pues obviamente, pues soy, pues, por ser hombre, pues no voy a tener hijos, pues yo no voy a parir, ¿no? Entonces, yo creo que sería una decisión que se toma en conjunto y bueno, vamos a suponer bueno, que voy a tener un hijo o una hija, ¿no? Yo creo que habría que ver la circunstancia, ¿no? Pero, o sea, sí, de hecho se me haría muy aventurado decir sí, ¿no? Yo creo que algo que decía también Elizabeth, la Dula de Monterrey, que me parece muy interesante es, no todo es para todos, ¿no? O sea, de cierta forma, nuestro entorno nos permite acceder a ciertas oportunidades. Entonces, lo que nos haga sentir más cómodos, ¿no? Pues en este caso, como dije anteriormente, pues si yo no voy a parir, pues sería una decisión que más bien tendría que compartir con otra persona, ¿no? Entonces, pero que si, o sea, si la pregunta es, ¿dejaría el parto de un hijo en manos de una partera? Pues sí, o sea, si me lo consultaran, sí. Eh, Aún sabiendo que podés acceder a un servicio médico tradicional. Pues sí, yo creo que sí, habría pues todo depende también del trato que se va dando, ¿no? Y pues también del qué tipo de acceso a servicio médico tradicional tengo, ¿no? Que también el servicio público a veces no es lo mejor, ¿no? Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta del público que haya quedado por ahí. Igualmente, podemos aprovechar para que invites a... mira, muy bien, acá está, nos pasaste directamente para que puedan ver más de tu trabajo en tu Vimeo. Muchas gracias, Adrián. Si quieres invitar a la gente que todavía no ha podido ver el documental, que tiene hasta el domingo para verlo esta gira virtual de Cinemex, y si después también va a quedar liberado, pues obviamente para que vean eso y el resto de tus trabajos, que los invites de viva voz. Sí, no, pues la verdad me gustaría invitarles a que vean Mujeres de Manos Cálidas y todos los trabajos mexicanos que se están presentando en Cine Indimex. La verdad es de que todos traen un esfuerzo muy grande y obviamente lo que buscamos es que sea una experiencia para ustedes, la audiencia, ¿no? Al margen de todo lo que conlleva hacer un proyecto de este tipo, al final de cuentas, el objetivo que tenemos nosotros como realizadores es que sea un momento significativo para ustedes al momento en que lo vean, ¿no? Ya lo demás, esto de las pláticas y del cómo le hicimos y un montón de anécdotas que a lo mejor no se pueden contar o que sí, o sea, que se podrían contar en mucho más tiempo, pues son parte de la anécdota, ¿no? Pero lo que queda en el corte final de la película, pues es lo que nosotros tenemos para compartirles, ¿no? Entonces esperamos, bueno, yo espero que puedan verlo y que también que recomienden y a su vez a los contactos que tengan ustedes, pues para que tenga más difusión todo esto, ¿no? Y el esfuerzo de alguna forma sea retroactivo, ¿no? O sea, que podamos seguir haciendo este tipo de proyectos. Muchísimas gracias, Adrián. Esperamos que puedas seguir participando en otras oportunidades en la muestra de cine Indimex. Gracias por sumarte a este esfuerzo. Seguimos en comunicación y hablamos muy pronto. Un gusto platicar contigo esta noche. Mucho gusto y pues saludo a todos y todas. Hasta luego y buena noche. Muchas gracias por todo.